Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una tardecita más. Hoy en mi experiencia como escritora, porque tenemos una escritora aquí, linense. ¿Lo he dicho bien, Lucía? Sí, linense. Muy, muy bien, linense, de la línea de la Concepción, que el Sí. otro día hizo una pedazo de entrevista para el diario de allí, que salía con el alcalde, que me parece una muy buena persona, que lo he visto yo en varios documentales, en varias cositas, por lo menos una persona que lucha por su pueblo y que se le ve pues un buen político, y eso también hay que aplaudirlo. Y bueno, ella estudia en Granada, está desde Granada ahora, y yo pues estoy desde Gandía, como normalmente ya sabéis. ¿Tú cómo estás, Lucía? ¿Cómo ha ido el día por hoy? Pues súper bien, la verdad. O sea, de verdad que estoy teniendo un día fantástico. O sea que súper bien. Súper bien, pues eso me gusta a mí, la sonrisa, súper bien, los viernes, este fin de semana a romperlo y vámonos que nos vamos, que yo después también voy a salir un ratito por ahí, por la feria, que aquí son ferias. Bueno, y voy a presentarte formalmente, ¿vale, Lucía? Venga, pues Lucía es una autora linense, como bien he dicho, que ella ha escrito un poema recientemente que se llama Caos y lo está presentando. Y bueno, yo quería preguntarle un poquito a Lucía, porque irrumpe en Sí. el panorama poético con ese poemario, ¿no? Un primer libro, pues que desvela una voz joven, Sí. porque Lucía empata años con nuestra anterior invitada de 22 añitos, pero una voz joven y a la vez madura, porque es íntima y valiente también su voz. Y su poesía, pues bueno, se mueve entre la fragilidad y la fuerza, busca el equilibrio, el vértigo, la calma, y nos invita a mirar de frente lo que es el desorden de la vida para encontrar un nuevo sentido en ella. Y conversaremos en ella para descubrir no solo a la autora, sino también a la persona, a la mujer que late detrás de cada verso que ella escribe. Por eso quería yo preguntarle a Lucía, Lucía, ¿qué es lo que te atrajo tanto de la poesía y de la escritura a ti para empezar a escribir? A ver, yo empecé a escribir bastante chiquitilla. Los típicos versos tontos dedicados a mi familia, a mi madre sobre todo. De las rosas son rojas, las violetas azules, te quiero mucho, mamá. Y básicamente mi madre es que también le gusta mucho la poesía, también le gusta mucho la escritura, me ha fomentado mucho a escribir y me acerqué más a la poesía creo que porque cuando era pequeña me encontraba los típicos textos de Mario Benedetti, me encontraba a lo mejor algún poema, me gusta mucho también un poema de Rubén Darío que lo puedo decir casi entero. Entonces tengo esa cosilla de que siempre me atrajo mucho y pues con 12 13 añitos empecé a escribirla. Así que por ahí empecé. Es perfecto. Entonces tú ya empezaste en el cole, ¿no? Digámoslo así, casi. Sí, o sea, empecé terminando el colegio, empezando el instituto. Vale. ¿Y por qué el título de Caos para un libro de poesía con esa visión tan íntima con el que tú lo has escrito? Eh, la respuesta realista es que soy una friki completa de la literatura, de la mitología. Y básicamente cuando pensé en que iba a escribir un primer poemario y pensé en que básicamente era mi primer poema, el primero, y empecé a pensar, jolín, ¿cómo empezó un poquito la literatura griega, ¿no? La mitología. Y me acordé de Caos, Caos con K, mejor dicho, que Ujú. es como empieza la mitología griega. Todo empieza con el caos, con el desorden, y ya de ahí llegamos a lo que sienten los titanes y los dioses. Así que pensé que pues, si podía ser el principio de la mitología griega, ¿por qué no podía ser el principio de mi literatura, por así decirlo? Bien, pero el caos, estamos hablando de un caos natural, un caos como desorden, un caos al que tiene que ponérsele orden para crear vida. ¿Qué tipo de caos es el que quieres tú expresar ahí en esa obra? Creo que el caos es natural, creo que todo el mundo es caótico, porque creo que el ser humano de por sí es caótico. No puedes esperar que una persona sea 100% racional o 100% ordenada. Y es un caos que desordena porque pienso que eso, que las personas somos muy desordenadas en ese sentido, porque al final sentimos amor, pero luego sentimos asco, podemos estar contentos y estar tristes al mismo tiempo, o incluso en momentos muy cortos de periodo de tiempo en el que estás muy feliz, luego estás muy triste, luego estás muy feliz. Entonces, como siento que los seres humanos somos así de caóticos, quiero ese caos a la hora de que tú leas el libro para que tú sientas que el libro es una persona que se está abriendo a ti y te enseña lo caótica que es su vida. Ujú. Y tú
¿A ti cómo te ves a ti misma? ¿Caótica, más ordenada, más perfecta, más rígida o un poco Mm, más flexible ante la vida? Ante la vida, a ver, es verdad que suelo ser muy ordenada en cualquier cosa, o sea, soy una persona muy limpia, excesivamente ordenada. Si veo un poquillo de desorden me pongo súper nerviosa, pero es verdad que a nivel emocional, ahora mismo estoy bastante tranquila, pero sí he sido ese caos, esa marabunta de emociones. Al final todo adolescente lo es. Claro. Así que como la adolescencia viene mucho con ese desorden y es donde la mayoría de los poemas se encuentran en esa adolescencia, sí he sido muy desordenada y creo que emocionalmente también me gusta que las personas seamos tan desordenadas. Sí, yo te lo puedo decir de viva voz porque yo tengo una hija adolescente y yo siempre lo digo, ¿no? A la gente, digo, mira, me preocuparía si mi hija en algún momento no se sintiera ella que tiene que llevarme la contraria, que tiene que levantar la voz alguna vez, porque tiene que encontrarse a sí misma, ¿no? Es lo que tú que acabas de salir de la adolescencia, ¿qué Sí. pensarías de eso? Yo es verdad que te puedo decir sin mentir, te lo puede decir mi madre si aparece en algún momento, es una chica muy tranquila. Yo no he gritado nunca, nunca he dado voces. Siento que cada persona se encuentra a sí misma de manera muy diferente. Al final hay adolescentes súper rebeldes, hay adolescentes que no son tan rebeldes. Muchas veces da mucha turbulencia en ese sentido, pero es verdad que muchas veces el caos viene de manera emocional y ahí sí que hace falta, lo necesitamos para poder entendernos. Si no hay contradicción, si no nos damos cuenta de lo que no nos gusta, nunca vamos a saber lo que nos gusta. Entonces nos hace falta esa contradicción humana y ese caos emocional para al final entendernos como seres humanos. Me parece muy bien cómo lo explicas. Y esas emociones que tú sentiste, esa turbulencia, ¿no? De emociones que tú sentiste cuando sostuviste por primera vez el poemario impreso entre las manos, ¿cómo lo podrías describir? Yo sigo sin creérmelo en parte. O sea, yo a veces lo toco, lo sostengo de nuevo en las manos, está aquí al lado, a veces da miedo tocarlo, pero lo abrí en mi casa y fue como abrirlo, decir, madre, mira esto lo he hecho yo, qué locura. Pero sí, fue loco, la verdad. Me sentí extraña. Hombre, pero tú me has dicho de abrirlo, pero no lo muestras. ¿Por qué no nos lo muestras? Bueno, Pues muy es chula la caos. portada, ¿eh? Sí, es otra fricada de mitología y de un trozo de cosas. Y lo hizo una amiga mía, o sea, Ajá. una amiga mía de muy de la infancia, o sea, de cuando los primeros poemas se empezaron a crear, que se llama Javiva y es una artista bastante buena en la línea, o sea, que si la gente la quiere contratar, yo lo digo que la contrate, es maravillosa. Aviva, ¿tienes redes sociales, Aviva? Sí, más lo tengo puesto porque yo, cualquier persona que lea el poemario, yo quiero que vaya esa mujer Es y que esa pueda. ilustración es muy chula, que, a ver, pues quisiera yo también ver más cositas Bueno, suyas, ¿no? En las redes. pone su nombre, que es Javier Ajá, Bacalia Louch. Si se ajá, busca en Instagram, sale de la misma manera. Si tú buscas Javier Bacali, te sale. Es una perfecto. chica Y de verdad muéstrame la maravillosa. parte trasera, porfa. Es muy Sí. sencillita. ¿Me lees la Voy a sinopsis? sinopsis. Sí, dice, según los griegos, el caos es el inicio de todo. Y para mí, caos es una palabra que puede definir cualquier cosa, hasta este poemario. Sin sentido, primitivo, siendo el principio del fin o el fin que da al principio. Nadie entiende que el dolor, la felicidad, el amor, la nostalgia y nuestros propios principios no aparecen en orden en nuestra vida, al igual que en este libro. Si el orden aquí está sobrevalorado, creemos el caos, seamos el caos y dejemos que el caos sea. Espero que disfruten de mí y del caos que he construido. Pues muy bien. ¿Puedo ponerte a prueba? ¿Cómo? ¿Puedo ponerte a prueba un momento? A ver Sí. qué a ver cómo me reaccionas. Y si quieres hacerlo, no, por supuesto. Abre una página al azar. Vale. Ya. ¿Eres capaz de leernos ese poema? ¿Te apetece? Sí. Venga, Wow. vamos. Es antiguillo, ¿eh? Venga. Tiempo y espacio. Así como se titula. Mi amiga me decía, el tiempo lo cura todo, pero nadie cura tiempo, nadie detiene a tiempo y tiempo se queda solo. El espacio es tan inmenso que la inmensidad se vuelve un vicio y, cuando más grande sea la cosa,
mas nos arrebata su cariño. Qué hermoso es el tiempo, qué hermoso es el espacio necesita tiempo y el tiempo necesita espacio. Qué tierno es el dolor cuando el tiempo está pasando, qué tierno es el dolor cuando tiene su espacio. Cómo bombea el corazón, la clemencia le pide perdón, ha estado gritando que me dejen, por favor. Pues mi aplauso, no quiero romper yo con mi aplauso tu buena declamación que has hecho, porque la verdad, si te digo la verdad, lo has leído muy bien. No sé si tienes algunas nociones de lectura de poemas, No, o eres lectora de poemas normalmente, o los lees en voz alta. Hago recitales. Y se te han notado las tablas, porque yo del tirón te he notado las tablas. Lo has leído muy bien, mi enhorabuena. Mi enhorabuena. Y ha merecido la pena acercarnos a tu poesía. Y aparte de este poemario, ¿has colaborado en algún otro tipo de espacio? Cuéntame un poquito esas declamaciones que tú haces, esos recitales. Sí. ¿Qué tipo de recitales? ¿Dónde son? ¿La gente puede asistir? ¿Cómo es el asunto? Yo empecé hace un año y algo en una organización poética que hay aquí en Granada, en mi propia universidad, en Filosofía y Letras. Y básicamente allí, pues al principio, pues simplemente pues escribíamos poesía, hablábamos, tiene una revista que se llama... no me sale ahora. La Permanente. Se llama La Permanente y en la revista también tengo publicado algunos poemas que están en el mismo poemario, menos uno de ellos que sí que es solo para la revista, que lo hice exclusivamente para la revista. El resto son algunos que tengo también en el poemario y tengo esa cosita ahí. Y aparte, nosotros lo que hacíamos es, y seguimos haciendo, es más, hace menos de un mes hubo otro recital, es que tenemos varios recitales a lo largo del año. Pero ahí no empecé, yo empecé antes, cuando me vine aquí a Granada, que al principio a bares diferentes. Hay uno que se llama Patapalo, donde hay bastante también de recitales y cositas. También está, hay otro bar también que se suele recitar muchísimo, pues es que ahora no me va a salir el nombre. Pero hay varios bares también aquí que tienen eso y es bastante chuli. Y también tienes pues algunos pubs que también te dejan a veces recitar algo, también hay algunas cafeterías. Yo empecé por ahí, iba poquito a poquito metiendo la patita a ver dónde entraba y básicamente luego de ahí pues pasé a algunos concursos poéticos que hay aquí por Granada, que oye, no conseguí mucho, pero algún recital guay conseguí en espacios bastante grandes aquí en Granada y pues por ahí fue tirando hasta que llegué a la organización y seguí por ahí. Pues lo estás haciendo muy bien, ese caminito pequeño que estás haciendo, porque es lo que hay que hacer. Al final hay que ir poquito a poco, conociendo lugares, conociendo gente, recitando aquí, recitando allá. Sí. Me parece muy llamativo a tu edad y muy interesante que ya pues comiences con estas cosas y que bueno, ya tengas tu poemario, porque el poemario he visto yo que es grueso, ¿no? Es decir, tienes que haber condensado bastantes poemas, ¿no? Son, si no recuerdo mal, 53 o 54 poemas. Si no recuerdo mal, a lo mejor hay alguno más, pero son 50 y algo. ¿Y tú desde un primer momento tenías pensado que ibas a condensarlos en un libro que se llamase Caos? ¿O escribiendo, le fuiste dando forma y al final tiene como ese punto de decir tú, escribo sobre el caos? Sí y no. Porque al principio sí que existía Caos. Caos fue la idea que yo tenía desde el principio. Es más, la sinopsis casi no la cambié. Preferí dejarla bastante parecida. Pero sí es verdad que yo terminé Caos. Caos eran 40 poemas, ya está. Y luego empecé otro poemario y se llama Pasar la página, por una canción que me gusta mucho de Sleeping at Last, que se llama Turning Page. Y ahí publiqué hice otros 40 poemas. Pero a la hora de tener que publicar en editorial, fue cuando dije, vale, me tengo que decidir, no voy a publicar dos, tengo dos poemarios, ¿qué hago? Y decidí condensarlos solo en uno, que fue Caos. Y ahí tuve que hacer una crilla y empezar a borrar, a eliminar, a cambiar, porque algunos que eran muy antiguos, de hace 6, 7 años, y tenían que cambiarse, y fui ahí tirando a lo que viviendo. Estupendo, me parece estupendo. Y me pregunto yo si tú tienes algún lugar para inspirarte o si algunas imágenes te inspiraron, paisajes, algunos recuerdos que puedan verse reflejados en ese poemario tuyo.
Bueno, el poemario está muy centrado en la memoria, en el recuerdo, en la nostalgia. Siempre he dicho que la nostalgia es una de mis emociones favoritas, porque tienes de todo en ella. Y muchos están inspirados en momentos muy duros de mi vida. Y también en sueños también me inspiro mucho, porque a veces sueño cosas muy raras y de ahí saco alguna cosa. Y también el hecho de que aquí en Granada tengo, bueno, mi habitación está justamente aquí, y tengo un balcón. Y en el balcón ahí es donde he escrito muchísimos de los poemas que tengo actualmente. Y sigo haciéndolo ahí. Pues eso es muy Así que son interesante sitios lo que que me dices. inspiran. Lo que dices es muy interesante porque los sueños... A ver, yo mi última novela la he escrito en base a un sueño. Lo pasé tan mal que dije, a ver, ¿cómo puedes darle forma a esto para que llegue a tener algún tipo de reclamo literario, como un grito, ¿no? Es decir, yo lo pasé tan mal y quiero presentarla el mes que viene. Y bueno, la cuestión es que eso me estás hablando de que eres una persona, pues bueno, que has inspirado al caos. Y yo me pregunto, ¿qué te inspira más? ¿La calma después de la tormenta o la tormenta en sí misma? La tormenta. He escrito mucho más desde el nivel emocional más extremo que desde otra cosa. Tengo poemas cuando he estado más calmada, más tranquila, pero sí que es verdad que cuando he estado en un momento muy emocional es cuando más he escrito. Uh-huh. Antes me hablabas de la nostalgia. Sí. La nostalgia, yo te veo una persona muy madura. Entonces te voy a hacer esta pregunta porque se la suelo hacer a los escritores que hablan de ciertas emociones y ciertos sentimientos. Mm. La nostalgia, tú has hablado con ella con cierto cariño, pero creo que también le infunde cierto respeto. ¿Puede ser la nostalgia negativa en algunos aspectos? Sí, en algunos aspectos sí, porque siento que al final cualquier cosa que la lleves al extremo es mala. Nunca hay que llevar nada al extremo. Pero sí es cierto que yo le tengo mucho cariño a la nostalgia porque al final hay una frase básicamente de The Office que dice, ojalá supiera que los buenos tiempos son los buenos tiempos cuando están sucediendo. Y siento que no tiene por qué ser negativa, pero sí es verdad que si te funden mucho en el pasado, al final eso es negativo. No puedes vivir eternamente en el pasado. Tienes que tener ese equilibrio en el que estás viviendo en el presente, puedes preocuparte por el futuro y recuerdas de vez en cuando tu pasado. Y teniendo ese equilibrio es cuando estás bien. Entonces, la nostalgia para mí está en un punto entre el presente y el pasado en el que puedo mirar con cariño el pasado sin tener que vivir en él, que es lo Y que veo más. más peligroso, claro. ¿Me puedes repetir la frase de The Office que has dicho? Es que me ha cautivado. Pues la dice el personaje que menos te lo espera, o sea, que es un tío muy tonto que de repente dice, ojalá supiera que los días buenos, o sea, que los buenos días van a ser los grandes días justo cuando están pasando. Es que es la mejor definición de carpe diem sin hacernos daños a uno mismo, ¿no? Porque muchas veces pensamos, carpe diem, bueno, vamos a salir esta noche y lo voy a romper todo. No, hombre, no, tampoco es eso, que hay un mañana, ¿no, Picha? Pero la cuestión es esa, que es lo que tú dices, es decir, muchas veces, la mayoría de las veces, y hace poco escuché yo un proverbio indio, si no me equivoco, que dice, ayer tenía miles de problemas, hoy estoy enfermo y solo tengo uno. Es decir, muchas veces no sabemos lo bien que estamos en el presente y Sí. no sabemos disfrutarlo. Es así. Me Sí, sí, parece muy interesante. Y tus poemas también hablan de vulnerabilidad, ¿me equivoco? muchísimos. Y Por no también de decir la fuerza. mayoría. Sí. ¿Dónde encuentras tú esa fuerza cuando el caos parece dominarlo todo? Creo que la fuerza llega con el tiempo. O sea, yo he estado muchos años en los que he estado muy metida en muchas cosas muy malas, porque la vida me vino así, no puedes a veces gestionarlo. Y más cuando eres más pequeño. Pero a partir de la terapia, de empezar a controlar, de empezar a decidir lo que siento, lo que no siento, no tanto como una lección como tal, sino más bien como entenderlo y comprenderlo y poder decir, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, y estas son las armas que voy a utilizar para poder sobrellevarlo. Ahí es cuando entonces encontré el equilibrio entre el ser muy emocional y poder llegar a una racionalidad que me ayude. Uh-huh. Y entonces cuando el caos
sigue siendo caos, pero lo controlas un poco. Puedes estabilizarlo. Es de alguna manera el título del libro, porque ya te digo que es muy evocador. Un grito a esas emociones que tú has sentido en algún momento. Sí. Yo, yo De te, verdad que ha sido muy locura tanto todo lo bueno como todo lo malo. O sea, he claro. tenido momentos muy, muy, muy buenos en los que he sido completamente loca y momentos muy, muy malos que me han llevado muy abajo. Y al final, todo eso es la emoción y el despertar y lo caótico que hay, ¿no? Así que sí. Me veo un poco reflejado también en ese aspecto del que tú hablas, porque yo también he ido a terapia. No es una cosa que haya que ocultar, no es una cosa No. tampoco. Es decir, ayuda, pero ayuda sobre todo, creo, a encontrarte a ti mismo. Y yo lo digo desde que he conseguido, bueno, superar no se puede decir porque superar, hay fluctuaciones, ¿no? En la vida. Hay veces que es lo que tú decías antes, te levantas un poquito mejor, otros días más, otros días peor. Después se confunde pues la depresión con la tristeza. Y cuando estás en el fango, pues a veces tú te das cuenta de que, bueno, tienes que estar triste porque las circunstancias de la vida, pues bueno, si falta un familiar o si pues tienes que estar triste, es normal. Después, cómo te afecte a largo plazo, ¿no? Pero la cuestión es que creo que principalmente hay que saber abrazarse a uno mismo. Creo que ahí está el secreto. Abrazarse a uno mismo, saber perdonarse, saber escucharse, saber Sí, cuál es el reflejo escuchar tuyo. y escuchar a tu yo adulto y también a tu yo interior. O sea, tanto tu niño como tu adulto tenéis que estar contentos y tener que estar consensuados. Nunca hay que olvidarse tampoco de que todos somos niños intentando ser adultos. Porque al final, ¿qué es ser adulto, no? Y cómo es manejar las cosas, cómo puedes estar completamente bajo control, cuando muchas veces, y esto me he dado cuenta mediante he ido creciendo, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Entonces, lo mejor es saberlo y entenderlo y decir, vale, ya que no sé lo que estoy haciendo, por lo menos voy a intentar con lo que tengo hacerlo lo mejor posible. El otro día hablaba yo de eso con Eduardo Lacambra, que le hizo una pregunta que le pregunté, ¿no? Le digo, ¿tú consideras que somos siempre niños? Y él me contestaba que sí, yo estoy completamente de acuerdo Sí. con eso. Yo no creo que haya un crecimiento maduro, yo creo que es algo establecido por la sociedad. Es decir, yo creo que hay que crecer, hay que madurar todo esto, pero por todo lo que nos impone la vida, ¿no? Pero en realidad, a ver, ser adulto sí, pero no se tiene por qué dejar de ser un niño. Entonces muchas veces creo que también otro de los secretos de los que estamos hablando es saber abrazar a ese niño y escucharlo, ¿no? A ese niño que una vez fuimos. Y ya no solo eso, sino preguntarnos, ponernos en el pellejo de ese niño. Y a lo mejor tú no porque eres más joven que yo, pero yo que tengo ya los 40 y todos, me pongo en el pellejo del niño y digo, Leo, mira al futuro y piensa si ese niño estaría orgulloso de donde estás tú ahora. Y yo creo Aunque no lo parezca, lo pienso. y yo creo que sí. No, 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 no. No digo que no lo pienses, digo que a largo plazo quizás Sí, lo veas de evidente otro modo, tanto. porque tú ahora tienes 22 años, pero cuando tengas 40 o 30 tantos dirás, a ver, estoy muy bien donde estoy. Ya he escrito mis 3, 4, 5 libros, los que sean, y tengo una felicidad, tengo una vida, tú estás estudiando, no sé si querrás ser profesora, No. pero en el futuro tú lo pensarás. ¿Qué estás estudiando tú exactamente? Literaturas comparadas. ¿Y qué es eso? una buena no. Iba a hacer la típica broma de ojalá saber eso, ¿no? Pero sí lo sé. Básicamente nosotros lo que hacemos es estudiar la literatura con sus lenguas y comparamos tanto las lenguas como todas las literaturas, cómo confluyen, cómo se unen, cómo hay escritores que obviamente se están, básicamente, aunque estén muy lejos físicamente, mentalmente están en la misma onda. Y básicamente también a todo esto lo extrapolamos al hecho de que literatura y otras artes beben entre ellas. Como hay muchísimos cuadros sobre básicamente Shakespeare o obras de Shakespeare, o como hay, yo qué sé, hay mucho influencia entre el cine, por ejemplo, el cine negro y la literatura negra, cómo se han ido básicamente uniendo, cómo al final la poesía y el cine también beben, como que todo al final bebe entre ellos y todo se
confluye juntos y eso es lo que nosotros vemos. Vale, vale. Es que yo estudié filología inglesa, claro. Yo di un poquito de lengua, un poquito de literatura y después principalmente yo me fui más por la rama gramatical, que me gustaba más que la literatura, aunque tuve que dar Me gusta un más. porrón de asignatura de literatura. Pero yo, no, a mí me gusta más la lengua. No sé por qué, pero me gusta más la lengua. Soy más didáctico en ese aspecto y el manejo de la lengua, la gramática, la semántica, la sintaxis, todo eso me gusta a mí mucho. Y luego está, pues obviamente el hecho de que leo, escribo y todo esto que después... Sí. Con el tiempo, ya ese conocimiento de todo lo que es la funcionalidad de la lengua, pues ya está aprendido y entonces tira uno por otros derroteros. Volviendo un poquito a la literatura, a tus libros, ¿qué autoras o autores han dejado más huella en tu manera de mirar la poesía? La poesía como tal, bueno, repitiendo a Mario Benedetti y a Rubén Darío, son dos poetas que adoro. También diría que me ha marcado mucho Cernuda. Cernuda es uno de mis favoritísimos. Becker también, me gusta muchísimo. Paisano. Y Lorca es verdad que he leído ahora más cosillas, porque antes no leía tanto a Lorca. Y Miguel Hernández también. También paisano. Y Lorca también paisano. Sí, sí, es que todo lo que es poesía española como tal, menos obviamente Mario Benedetti, no son paisanos, pero todo lo que viene siendo poesía de ese siglo XX finales, me encanta, la adoro. Y creo que me ha influenciado mucho a la hora de escribir. Y también los románticos me encantan. O sea, Keats, de literatura inglesa, me flipa y creo que me influyen mucho. Y fuera de la poesía, diría que hay una autora que me influye muchísimo, que es Madeline Miller, por tema mítico, y ella tiene una prosa muy poética que me inspira mucho, me gusta muchísimo. Pues estupendo, ha mencionado a gente muy grande y bueno, ya casi corresponden a los clásicos, aunque forman parte de la Sí. literatura contemporánea, ¿no? y literatura moderna, pero están ahí, ¿no? En el siglo pasado, que bueno, yo nací en el siglo pasado, ¿sabes? Aquí donde me ves, entonces, pues yo a esta gente lo tenía más cerquita. Entonces, tu proceso creativo, descríbemelo un poquito, ¿cómo es? ¿Escribes de golpe, sin filtro? ¿Tú cuando te llega ¡pum! Me La siento y marabunda. ahí está todo lo que es la marabunta de letras y tal, tú te sientas y las escribes o regresas a cada poema varias veces. ¿Cómo lo haces tú? Pues primero es que no soy una persona que se obligue mucho a escribir. Lo he intentado, no ha funcionado. Entonces me tomo mis tiempos cuando veo que puedo escribir, escribo, y cuando no me veo capaz, no lo hago. Entonces, empezando por ahí. Ya cuando me veo capaz de, se me viene una frase, se me viene una imagen, o incluso estoy en un momento desbordante de emociones, entonces cuando decido escribir, es cuando soy tan básica que cojo el móvil, que es lo primero que tengo al lado, cojo mi app de notas y empiezo pum, 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 y escribo lo primero que se me ocurre. Cuando pasa una horita, me meto a ver qué he escrito y digo, vale, hemos hecho esto, vamos a cambiar esto, porque esto así no puede salir, da un poquito de miedo, porque hay veces que las rimas a mí se me pasa, o que digo, la estructura no existe, y hay que pulir eso, ¿no? Y lo pulo una vez, a veces a la primera ya queda como más o menos como me gusta, hay veces que sí que tiene que pasar unos días, bueno, hay uno que lleva un mes y medio, hasta que, pero que se van puliendo hasta que veo que para mí es algo que yo diga, esto es mío, está completo, y es entonces cuando sí que digo, oye, tengo esto. Magnífico. Y yo te quería preguntar, antes hemos leído un poema al azar, así un experimento y demás, un poco caótico, ¿no? Ahora vamos al orden, ¿vale? Ya que hablamos de caos y orden, vamos al orden. Si tú tuvieras que ir a un evento en el que dijeras, vamos a ver, hay X poetisas o poetas, ¿no? Según cómo te gusta a ti llamarlo, y tenéis que vender vuestro poemario, pero tenéis que recitar uno de ellos. ¿Tú cuál elegirías de tu libro? ¿Y podrías recitármelo? Poder puedo. Tengo en mente dos. Uno de ellos. Sí, sí. Te puedo elegir de los dos. Tengo el que es favoritísimo de todo el mundo, Sí. mío también en parte. Y luego tengo que, bueno, va sobre básicamente una casa.
Ajá. Y luego tengo el segundo, que se llama Memorias, que se centra mucho en el tema del recuerdo. Pues yo prefiero el tema del recuerdo y las memorias, porque además, si el otro es el favoritísimo de todos, pues vamos a darle una oportunidad a este segundo favoritísimo. Vale, está aquí. Venga. Memorias. Cuando mueras, morirán contigo tus recuerdos de mí, y cuando tus recuerdos se vayan, moriré contigo. No siento la vida sin tu memoria, y es que es tu memoria la que me da la vida. Mi primera risa, mis primeros pasos, o aquella vez que me quedé dormida y no quería despegarme de tu lado. No hay muerte más cruel que el olvido, que la ausencia de memoria, que no poder recordar aquello que otros han vivido de nosotros. Cuando mueras, será como si no hubiera nacido, porque yo no puedo recordarlo, y tú no podrás decir que lo has vivido. Cuando mueras, y mueran aquellas personas que me conocen, yo no seré yo. Ya será como si no hubiera existido. Mi vida recae en si me recuerdan, y si no me recuerdas, no he vivido. Ahí está un poquito la impronta de Cernuda. Pues, oye, es lo que muchas veces he pensado, ¿no? Es decir, intenta uno, pues bueno, dejar algún tipo de legado o dejar algún tipo de, para que la gente te recuerde, ¿no? Porque al final lo que es la supervivencia, lo que es lo que es, ¿cómo se llama? Cuando uno quiere... ¿El legado? Sí, pero cuando uno quiere pasar a la posteridad, no me sale la Sí. palabra. Pues desde el principio de la historia lo que se quiere es pasar a la posteridad gracias a los hechos que tú hagas, ¿no? Es decir, la pintura rupestre, desde la pintura rupestre pues hasta los poemas, etcétera, ya se ha ido haciendo eso. Entonces, pues sí, habla mucho de eso, de que cuando ya no quede nadie que nos recuerde, caeremos en el olvido, ¿no? O sea, también un poco el hecho de que darnos cuenta que la concepción humana está hecha de recuerdos. Tú eres tú porque alguien te ha dicho que tú de pequeño hacías tal y porque tú recuerdas esto de ti mismo y todos esos recuerdos son lo que te conforman como un ser humano. Y hay recuerdos que obviamente tú no recuerdas porque eras muy pequeño. A mí en mi caso, mi madre cuando me contó mi nacimiento, si yo no me lo cuenta a ella, yo nunca lo habría sabido y entonces cuando ella se vaya, ese recuerdo se va con ella. Entonces es una parte de mí que muere en ese instante porque ya no habrá nadie que pueda recordármelo. ¿Tu Entonces, madre lee muchísimo. y es buena narradora? Mi madre sí. Por lo que me Mi cuentas y madre. la sonrisa que pones cuando te cuenta tu nacimiento, pues lo parece, que debe de ser una muy buena narradora. Sí, además que mi madre tiene la cosa de contarme siempre las cosas más tontas que he hecho y que más me ría y todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Perfecto, sentido del humor y bueno, y recuerdo que siempre viene bien, ¿no? Y yo he sentido mucho pudor, mucha inseguridad a la hora de escribir y demás. ¿A ti te ha pasado eso? ¿O algún momento el síndrome de la impostora? ¿Cómo manejas tú ese pudor de exponer esa especie de yo personal dentro de la escritura? Sí he sentido mucha inseguridad, más cuando he empezado a ver a otros poetas, que obviamente llegas a los concursos, tienes que un poco esa cosa de competitividad, ¿no? Ahí sí he sentido mucho síndrome de impostora de decir, jolín, esta gente lo hace mejor que yo, o este poema lo veo más significativo que el mío, o cualquier cosa así, pero siento que al final siempre es, he subido al escenario, he leído el poema y ya, y se acababa ahí. Es como, sí he tenido síndrome de impostora, pero siento que al final lo hago, sigo escribiendo, no creo que vaya a parar porque al final es una cosa que me gusta y que voy a seguir haciendo, así que puedo tener síndrome de impostora toda mi vida que no voy a dejar de hacerlo. Perfecto, eso es vencer los miedos que se tengan a veces, ¿no? Siempre se tiene que tener miedo, ¿no? Tú tienes un poquito de miedo cuando recitas, ¿no? Siempre, ¿no? Ese gusanillo, ¿no? ¡Wow! Yo, es verdad que al principio temblaba muchísimo de estar todo el rato así, se me envolvía todo el cuerpo solo o el típico temblor en el pie. Es verdad que aún sigo teniéndolo un poco. A veces me tiembla un poquillo la voz o lo que sea, o se me va el aire o tal, pero es verdad que con el tiempo
te calmas. Ya ves a la gente y empiezas a reírte con ella. Muy bien, hay que hacerlo así, con tranquilidad. Al final hay que, como se suele decir, ¿no? Mirar siempre, yo lo que intento es mirar a esa persona que encuentra cierta afinidad en la mirada o en la sonrisa y a esa persona dirigirte después casi que vas mirando un poco, pero dirigiéndote a la persona al centro y parece que estés cogiendo a todo lo que es el público, ¿no? Yo cuando he ido a alguna presentación, alguna charla, siempre intento, pues eso, dirigirme a la persona y expandir a partir de ahí, ¿no? Y me pregunto yo, me has leído 2 poemas que son muy intensos emocionalmente hablando, ¿no? ¿Tú ves un papel social en la poesía o te gusta más el papel emocional de la poesía? Siento que ambos papeles van unidos. Lo emocional y lo social van siempre juntos. Si no tocas la emoción, no llegas a la sociedad, y si no tocas a la sociedad, no vas a conseguir la emoción. Siento que los dos van muy ligados. Entonces, sí, tengo poemas muy sociales, tengo mucha crítica también, y tengo poemas muy emocionales. Creo que al final un ser humano se conforma por todas las cosas. Es como decir que el ser humano no es político, el ser humano es político en todas sus facetas. Es imposible desunirlo de ello. Así que básicamente siento que ambas cosas son necesarias si quieres conseguir la otra. He visto un símbolo en la portada de tu novela. ¿Es el de la editorial? Sí. Bueno, es muy gracioso porque la editorial se llama Talón de Aquiles. Ah, Talón de Aquiles. Bueno, es muy conocida. Sí. Entonces todo tiene que ver mucho con la mitología. Tienes el laberinto del Minotauro, tienes la palabra caos y de repente tienes aquí Talón de Aquiles. Es el laberinto del Minotauro. Sí. Muy bien. O sea, son estrellitas las que tienen conformando el laberinto. Y básicamente es porque como el caos es el universo, pues básicamente es como el laberinto, de que ya de por sí es caótico, un laberinto. Y me inspiré un poco en el Dédalo. Y básicamente después pues las estrellas pueden representar ese universo. Muy bien. ¿Has hecho presentaciones de la obra? Sí, he hecho una en físico de momento, o sea, con todo el mundo allí presente. Tengo otra segunda en febrero, también en la línea, en la biblioteca ya de la línea. Y pues creo que voy a intentar también, porque empiezo las prácticas dentro de nada y empiezo una librería, así que a ver si puedo también meter ahí la patilla e intentar hacer una presentación también aquí. ¿Y cómo fue esa presentación que hiciste? Pues la verdad es que tengo mucha suerte porque me estoy rodeando de muy, muy buena gente. Y la presentación la hice en un hogar de pensionistas, que el que está en la línea más así conocido cerca de la playa. Y yo pensaba que no iba a ir nadie. Y ahí se plantaron cerca de 30, 40 personas. De repente vendí 10 libros. Para mí fue impresionante. Encima la gente súper entregada. Yo me esperaba eso, me esperaba primero menos gente. Y al ver tanta, y luego luego al acercarse, el hacerme preguntas, el intentar que yo leyera un poco más del poemario, para mí fue una experiencia bastante chula y bastante buena. A nivel de decir, por Pues fin, ¿no? vender una presentación 10 libros está muy bien, ¿eh? Sí, Y, sí. verdaderamente bien, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero muchas presentaciones, yo he ido a algunas que había muy poca gente y las ventas fueron escasas. Quizá después, pues bueno, se puede vender por otras vías, obviamente, ¿no? Pero es igual que las ferias, ¿no? ¿Tiene alguna feria tú pensada o aún no? Bueno, me han comunicado que obviamente si participo en la biblioteca de la línea, que cuando sea la feria de allí, pues puedo participar y puedo estar presente. Es lo que me han dejado caer bastante, evidentemente. Pues ya está. Te han dejado caer. Por lo más Sí, probable es sí. que si haces una buena presentación allí, más tú siendo linense, va a ser un momento, pues para ti, súper emotivo. Sí. Además, siento que se me dan mucho mejor las prestaciones en persona, con un público, que estando así como en pantalla. Es como que aún estoy acostumbrada a las personas, al tener ese trato como de cara a cara, voz a voz, que se escuche, ¿no? Ese eco. Aún estoy muy acostumbrada a eso y creo que es lo que más me gusta de momento. Y se me da bastante bien el comunicarme tanto más gestualmente, porque aquí no se me puede ver gestualizar ni tanto, entonces Somos de la provincia de Cádiz.
sea, no... Sí, no gestualiza es el loco, es no puede sentirse uno mismo. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Mi mujer me lo dice, parece que esté cantando carnaval. Y digo, hija, ¿yo qué quieres que te diga? Me comunico que parece que esté rapeando a veces, ¿no? Pero bueno. Yo gestualizo hasta cuando estoy haciendo un audio. Yo estoy así y yo de verdad que es que me han dicho no sé cuánto y estoy gestualizando y estoy en un audio, o sea que no puedo evitarlo. Bueno, y más si recitas y demás, Sí, no hay que impostar ni tampoco exagerar, pero tienes que hacer ciertos gestos. ¿De alguna manera has dado tú alguna clase de actuación o te gustaría, te seduciría o no? no he dado clase de actuación que yo recuerde. O sea, Digo nada. por temas de voz y de cantar Es o verdad que de... tengo un amigo que está estudiando doblaje, pero, o sea, a veces he doblado cosas con él, en plan de coña, de hacer voces, tonterías, lo típico de poner un vídeo y decir, venga, vamos a hacer las voces de estos personajes. Pero es verdad que de pequeña me gustaba mucho cantar, ahora canto en la ducha, Hombre. entonces, pero sí, sí, pero como tal, es verdad que me gustaría, me llama mucho la atención la actuación, pero aún no lo he intentado nunca, la verdad. Y aparte de escribir, antes me hablabas de una canción favorita y demás, aparte de escribir, la música, el cine, las series, ¿qué más te gusta hacer? Pues es verdad que hace unos años escribí un par de canciones, porque yo que se quedaron ahí en el cajón porque dije, madre mía, tenía 15 años, esto no es bueno. Pero es verdad que me gusta mucho lo que viene siendo dibujar, me gusta pintar, me gusta mucho también el hacer cositas con arcilla, que también me ayuda mucho a relajarme y a luego a pensar otras formas de hacer literatura, ¿no? Un poquillo ahí esa ayuda entre artística. Y en cuanto a cine, es que soy muy cinéfila. O sea, dentro, literalmente, en 2 o 3 horas me voy al cine. Es lo siguiente que voy a hacer. Dime alguna película Uf. que te haya gustado mucho, es decir, que tenga que ver con, por ejemplo, que tenga que ver con escritura, con literatura, con la literatura Mm, comparada. Tú dime algo, que películas de ese estilo a lo mejor. La última que películas. vi que estuvo bien fue La librería. Después otra de un profesor pues, de literatura y tal, La ballena, está muy, muy bien, también la vi hace no mucho. Yo es que seré muy básica, pero para mí la mejor forma de comprobar lo que es la escritura y aparte tener un buen clásico, Mujercita. Pero eso De no es ser verdad, básico, eso es ser ¿no? es precioso. Encima me siento tan identificada con el proceso de escritura de Joe. En el momento que está escribiendo como tal el libro, es impresionante. Ese momento tan caótico de ver todas las páginas regadas y de decir, los tacha, los cambia. Creo que es un momento del proceso creativo que está muy bien hecho. Y luego aquí me toca la vena emocional, el momento en el que Joe al final de la película está básicamente viendo cómo se están haciendo los libros. Yo me harto llorar. Ver ese momento del proceso, de cómo se hacía antiguamente encima, ¿no? Que era tan manual, de la imprenta, la invento de impresión, cómo colocan las páginas, las recortan. Siento que es una buena forma de entrar en ese mundillo. Y luego hay otro, pero es que no me acuerdo el título, que habla también mucho de el proceso de escritura y del editor, bueno, el papel del editor antiguamente, ¿no? De cómo te tacha las cosas, te dice que esto aquí no va, esto lo vas a tachar, esto es muy, te estás delirando ya, pero no me acuerdo cómo se llamaba No, esa no caigo película. yo, no caigo. Pero ¿quién actuaba? ¿No te acuerdas de los nombres de las actrices y los actores? Sé que uno era bastante famoso, pero no me acuerdo ahora. Bueno, pues Dolor no era. nos lo dejamos de tarea porque yo Sí, no sé si sí. tú tendrás algún proyecto literario futuro que a lo mejor podamos presentar aquí, no sé. Pues a ver, estoy en proceso, muy en proceso, porque aún estoy como sentando las bases, pero sí, estoy haciendo otro poemario, que solo tiene el título, no Bueno, tiene ya es nada algo, más. ¿no? Ya es algo, ¿no? Que pues siendo todo lo friki que soy de la mitología, quiero centrarme mucho en ese tema, en la mitología, y básicamente como dar voz a aquellas ninfas o aquellos personajes que han quedado muy escondidos o que no se les ha dado la voz que se necesita y hablar de los castigos divinos, básicamente.
Tengo algunos Es escritos que ya, la mitología pero como religión y demás es un poquito dura, ¿no? Es decir, ahí está bueno, Zeus que hacía unas cositas, dices tú, vaya con este tipo. Pero bueno, sí. poético puede ser a lo mejor el mito de Ulises, ¿no? Con el tema de los Mm. cantos de las sirenas, ¿no? Bueno, a Odiseo, bueno, Ulises, Odiseo, lo tengo tatuado, o sea, es una cosa que me encanta. Uno de los poemas que estoy escribiendo sobre él, estoy en proceso de, pero sí, porque Odiseo también lo que tiene es que es un vencimiento del mito. Él va Ujú. más allá del mito, es un hombre que literalmente está diciendo a los dioses que por ahí no va a ir. Es un señor que contradice todo lo que se tiene que pensar de lo que son los dioses y que él no es un semidios, él es humano, es un rey, que es verdad que está ayudado por Atenea, pero que sigue siendo un ser humano. Y todo lo que hace como ser humano, que literalmente su inteligencia es la que consigue vencer todos esos obstáculos que de normal por la fuerza vencerían otros semidioses, es impresionante. Y cómo recibe el castigo también de pegarse, creo que son 7 o 8 años en la isla con Calipso, es duro y todo por no querer terminar de sacrificar a la gente con la que iba, ¿no? Es que en la mitología hay muchos casos de darte cuenta, también a lo mejor a posteriori, ¿no? Como por ejemplo Medusa, que es el más conocido, ¿no? El caso de que es una mujer que está siendo abusada y castigada. ¿Qué sentido tiene eso, no? O, por ejemplo, uno que me gusta mucho es el de la ninfa Eco. Cómo la hicieron repetir todo y me parece que un castigo que parece que no es tan duro, pero me parece un castigo muy duro porque la gente juega con el eco de normal. Un niño pequeño se pone a jugar con el eco cuando lo escucha. Y entonces ahí te das cuenta de lo pequeñamente cruel que puede ser el castigo de ser el eco. Y ahí es Yo, cuando empiezas a darte cuenta y empiezas a hilar y a decir, oye, aquí hay muchas más cosas que son más crueles dentro de que, sí, una cosa muy cruel puede ser la muerte o un castigo de tal, pero hay castigos que son peores que la muerte porque son eternos. Y hombre, el ahí de es como, Prometeo, ¿no? El de Prometeo también, que venga ¡pum! todas las noches, no sé si era un águila, ¿no? A Sí, comerte el sí, hígado o sí, los higadillos y sí, tal, o el de Atlas, ¿no? que te picotea, sí, Tener súper que, inmundo. exactamente, ¿no? O sea, es decir, hay muchos castigos por rebelarse, ¿no? De alguna Sí, manera. Entonces, yo te quería preguntar también, porque llegamos al final, pero me gustaría que sí. me describieras un poquito así tu voz poética. ¿Cómo la consideras tú, tu estilo literario? Bueno, siento que dentro de lo que es la poesía, estoy en una voz muy moderna, muy nueva, muy... Básicamente escribo como escriben muchos jóvenes, desde la experiencia, desde la emoción. Me siento muy ligada a eso, a la experiencia. Es verdad que he escrito cosas sobre otra gente, pero sí que he escrito más sobre mi propia voz y me ligo mucho a ello. He vivido esto, he pasado por esto y escribo de esto. Y creo que mi voz poética es verdad que es muy regular, porque obviamente he ido cambiando con los años. No soy la misma que escribía con 12 años. Es verdad que he intentado como que todo se mantenga en un mismo hilo, aunque a veces he querido mantener esa esencia antigua. Pero básicamente tengo esa... Aún no sé para dónde voy a ir. Sigo cambiando, es más, estos años está cambiando muchísimo mi forma de pulir el poema. Antes no me fijaba casi nunca en la estructura, ahora me fijo muchísimo en ella y en qué quiero hacer con ello, pero creo que voy a seguir cambiando a ver que me siento poco a poco más cómoda dentro Sí, de esa emoción y esa experiencia. es normal, yo, a ver, yo también he ido cambiando el estilo hasta que me he encontrado. Y encontrarse tarda unos añitos después de publicar Sí. quizá la primera obra, te vas buscando hasta que te encuentras y ya pues vas haciendo tú mismo, ¿no? Y te vas entendiendo Sí. a tú mismo, ¿no? Muy bien. Y imagínate por un momento que yo te dijera, como amigo tuyo, ¿no? Este amigo a lo mejor con el que grabas vídeos o otra amiga, te dijera, ay Lucía, yo tengo escritas cosas y tal, y me gusta mucho escribir, pero yo no soy capaz, no me atrevo. ¿Tú qué le dirías para animarla? Me ha pasado bastante de que amigos míos me hayan pasado escritos suyos y yo primero lo que digo es que cualquier cosa que escriba ya de por sí ya está siendo un escritor. Obviamente
Sí, dentro de la poética tienes que tener en cuenta algunas cosillas, ¿no? O dentro de la novela tienes que tener en cuenta algunas cosillas. No todo lo que se escribe es novela, ni todo lo que se escribe es poesía. Pero ya eres escritor. Con escribir ya eres escritor, no hace falta nada más. Y ya luego, si quieres ir mejorando eso, es escribir, escribir y escribir y no dejar de escribir nunca. Porque al final, si lo dejas, si intentas dar clase, nadie te va a enseñar a escribir, nadie te va a enseñar tu voz. Da igual cuántas clases des, escribe y ve poco a poco. Hay veces que les digo, oye, mira, pues puedes tirar por aquí, porque veo que tienes esta imagen bien, pero puedes pulirla. O veo que esto está bien, pero si quieres meterte dentro de este mundillo, te tienes que cambiar a esto. Y ahí sí que les doy algún consejo en ese sentido más estilístico. Pero si lo que quieres es seguir escribiendo, sigue escribiendo. Sin más. Si sigues haciendo otras cosas, sigue con ello. Pues, pues muy bien, Lucía. No sé si nos estamos escuchando, pero yo te quiero agradecer pues este ratito que hemos pasado juntos y nada, pues eso, que decirte que muchísimas gracias, que gracias por estar aquí y que como creo que estamos teniendo problemas técnicos a esta última hora de la, de la conversación, pues voy a finalizar y nada, espero verte por aquí durante un tiempo, en un tiempo espero verte por aquí, ¿vale? Venga, muchísimas gracias, Lucía. Un abrazo.